¿Sabes por qué cuando se habla de bonos o de prima de riesgo, muchos economistas se ponen serios de repente? Porque aunque suene técnico, ahí se está midiendo algo muy simple: la confianza. La confianza que inspira un país cuando sale a pedir dinero prestado. Y eso importa mucho más de lo que parece. Aquí está la clave. El mercado de bonos es, en el fondo, el lugar donde los estados se financian. Cuando un gobierno necesita cubrir déficit, refinanciar deuda antigua o simplemente conseguir dinero para seguir funcionando, emite bonos. Y esos bonos los compran inversores. A cambio, el país promete devolver ese dinero más adelante con intereses. Es decir, un bono es una promesa. Te presto hoy, me devuelves mañana con una rentabilidad. Hasta aquí todo parece bastante normal. Pero ahora viene lo importante. No todos los países pagan lo mismo por endeudarse. Y ahí aparece la famosa prima de riesgo. La prima de riesgo es la diferencia entre lo que paga un país por financiarse y lo que paga otro considerado más seguro. En la eurozona la gran referencia sigue siendo Alemania, no porque sea perfecta, sino porque durante años sus bonos, los bonds, han sido vistos como el activo más sólido del bloque. Reuters explica que esa condición sigue pesando, aunque los bonds hayan perdido parte de su brillo como refugio absoluto. Piénsalo como una hipoteca. No todas las personas reciben el mismo tipo de interés. Si el banco cree que eres muy solvente, te presta más barato. Si cree que tienes más riesgo, te cobra más. Con los países pasa exactamente lo mismo. Por eso, cuando la prima de riesgo sube, no estamos viendo solo un dato financiero. Estamos viendo que el mercado exige más dinero para seguir confiando. Y eso tiene consecuencias. A fecha de estos días, Bloomberg mostraba el bono alemán a 10 años cerca del 2,86%, mientras Italia rondaba el 3,62%. El Financial Times situaba los spreads frente al Bund en torno a 0,65 puntos para Italia, 0,70 para Francia y bastante menos para países como Irlanda. Eso significa que Alemania sigue siendo la vara de medir y que cada país se financia con un sobrecoste distinto según la confianza que inspire. Quédate con esta idea. La prima de riesgo no mide solo deuda, mide reputación, mide credibilidad y mide cuánto castiga o premia el mercado a cada estado. Esto es lo realmente importante. Cuando sube la prima de riesgo, financiar al Estado sale más caro. Y si financiar al Estado sale más caro, una parte mayor del presupuesto acaba dedicada a pagar intereses. Eso deja menos margen para otras partidas, menos margen para inversión, menos margen para gasto público útil, menos margen para responder a una crisis sin tensión. Y ahora viene una parte que mucha gente no ve. La prima de Eisgo no depende solo del país débil, también depende del país que sirve de referencia. Si Alemania cambia de rumbo fiscal, emite más deuda o sus bonos pasan a pagar más, la comparación también se mueve. De hecho, Reuters contaba el 5 de marzo que los Bunds alemanes están perdiendo parte de su atractivo relativo por la expectativa de más gasto fiscal y por el repliegue del BCE como gran comprador de bonos. El propio BCE señaló, en sus actas de febrero, que los diferenciales soberanos se habían estrechado en la mayoría de países, con Alemania como excepción destacada. Eso afecta más de lo que parece, porque a veces oyes que la prima baja y piensas que el país está mucho mejor. Y a veces es verdad. Pero otras veces baja porque Alemania también está cambiando, o porque todo el mercado de bonos se está moviendo al mismo tiempo. Por eso no basta con mirar el titular. Hay que mirar qué se está moviendo por debajo. Otra clave importante es esta. El mercado de bonos está muy conectado con la inflación, los tipos de interés y la energía. Si los inversores creen que la inflación puede repuntar, exigen más rentabilidad. Si piensan que los bancos centrales no van a bajar tipos tan rápido como se esperaba, también piden más. Y si además hay tensión geopolítica o petróleo caro, los bonos pueden sufrir bastante. Reuters habló el 3 de marzo de mercados de deuda agarrotados por el miedo
a la inflación, tras el repunte energético. El Financial Times describió esta semana uno de los peores desplomes globales del mercado de bonos en años por ese mismo miedo. Bloomberg también destacó el 4 de marzo que el spread entre Italia y Alemania llegó a tocar su nivel más amplio desde noviembre antes de moderarse. Piénsalo en tu vida diaria. Si a una familia le sube mucho el coste de su hipoteca, su margen se estrecha. Si a un país le sube mucho el coste de su deuda, su margen también se estrecha, y a una escala enorme. Y eso acaba afectando al contribuyente, a la política fiscal y a la capacidad real del Estado para reaccionar cuando llegan problemas. Aquí está la clave. El mercado de bonos parece frío, pero en realidad está hablando de algo muy humano. Miedo, confianza, credibilidad y precio del dinero. Por eso la prima de riesgo importa, no porque sea una expresión sofisticada, sino porque resume si un país puede financiarse con normalidad o empieza a hacerlo bajo sospecha. Cuédate con esta reflexión final. La prima de riesgo no es un invento para economistas. Es una señal que te dice cuánto cuesta confiar en un país cuando necesita dinero. Y cuanto más cara sale esa confianza, menos libertad tiene ese país para moverse sin consecuencias. Y ahora te leo a ti. ¿Qué te parece más preocupante? ¿Que suba la deuda de un país o que el mercado empiece a exigirle cada vez más para seguir prestándole dinero? Te leo en comentarios. Y si te interesa entender la economía de forma clara, sencilla y sin tecnicismos, suscríbete a La Máquina del Dinero, porque aquí hablamos de lo que de verdad afecta a tu bolsillo.